Seguimos repasando todo lo mediático del caso de Daniel Sancho, mensajes, la policía tailandesa, errores que la defensa pedía, y es que en un momento dado sabemos que incluso la defensa de Daniel Sancho pidió repetir este juicio. No sé si cuando estáis viendo esto ya es un inicio de un nuevo año. Primero, deciros que feliz año a todos mientras estamos por aquí en este último directo de este caso. Estamos repasando algunos temas por aquí en el canal en el final de este 2025. Estuvimos repasando Alcácer, Mario Biondo, también otros casos de Argentina, y obviamente faltaba el caso de Daniel Sancho, que venimos haciendo un par de vídeos por aquí, ¿no? Y queríamos también ver parte de este reportaje que subieron por aquí de expertos del crimen. No sé si lo habíamos visto alguna vez, creo que no lo recuerdo, pero fue subido hace una semana o algo así. Y justamente quería ver lo que opinaban por aquí, todo el inicio, ¿no?, de este tema, de este reportaje, que creo que era con infografías de Código 10, ¿no? Y estos programas que se hacían en su momento. De hecho, yo recuerdo que el programa de 4 de Código 10 prácticamente había semanas que solo se hablaba del caso de Sancho, ¿no? Y aquí en Expertos del Crimen, que fue ahí un formato que era de pago, ¿no?, si no me equivoco, pues estuvieron comentando este caso con José María Benito, que es el inspector de policía, que también estuvimos nosotros por aquí en el canal, que es tremendo también todas las entrevistas que tuvimos a lo largo del tiempo. Y justo hoy pues quería ver un poco qué es lo que se decía por aquí, también tratar de ver vuestros comentarios, lo que la gente opina tanto tiempo después del caso de Daniel Sancho. Edwin Arrieta es un prestigioso cirujano plástico colombiano. Proviene de una familia humilde. Su padre arreglaba televisores y su madre era maestra, y mantiene un fuerte vínculo con toda la familia. A sus 44 años disfruta de un gran éxito profesional y además tiene muchos seguidores en redes sociales. El otro protagonista de la historia es Daniel Sancho. Es de joven chef, tiene 29 años, trabaja en un catering y además en un restaurante en Madrid. Tiene una novia, Laura, desde hace 5 años, y es el último eslabón de una saga de actores muy populares en nuestro país que comienza con Sancho Gracia, con el famoso Curro Jiménez, y que además luego continúa su padre, Rodolfo Sancho, que se hizo muy popular con la serie, por ejemplo, de Al salir de clase. Daniel decide permanecer lejos de los focos y de las cámaras, aunque eso sí, al final podría acabar siendo el villano de una película de terror. Daniel y Edwin se conocen a través de una conocida red social y deciden verse en persona. Invierno de 2022. Daniel Sancho y Edwin Arrieta se conocen en esta discoteca del exclusivo barrio de Salamanca. Empieza entre ellos una amistad. El cocinero le cuenta a Edwin su proyecto de abrir un restaurante en Madrid, y el colombiano, un enamorado de España, le propone invertir en el negocio y empieza a buscar locales. Estuve viendo hay una casa que está como para alquiler, pero yo no sé si será muy grande para ese restaurante. El cocinero forja una relación con Edwin. Ya no hay solo negocios entre ellos. Aquí es cuando comienza la doble vida de Sancho. Edwin vuelve a España en enero del 2023 para encontrarse con Sancho. El cirujano se plantea mudarse definitivamente a España y comenzar una nueva vida junto a Daniel. Estaba homologando el título para abrir una clínica en Madrid y Barcelona y vivir en Barcelona. Edwin empieza a buscar piso en la ciudad condal. ¿Llegó a haber una relación sentimental real entre Edwin y Sancho? ¿O solo fue una relación de intereses? Bueno, aquí es evidentemente donde empiezan con todo el inicio de la relación, el planteamiento de qué es lo que buscaba cada uno, o sea, uno del otro. Realmente Daniel Sancho buscaba amor en Edwin Arrieta, buscaba dinero, buscaba estatus, tener más seguidores en redes sociales. ¿Qué es lo que buscaban en realidad Daniel Sancho del señor Arrieta? ¿Y qué es lo que buscaba el señor Arrieta del joven Daniel Sancho? Esto es una pregunta evidentemente que habría que hacerse y replantear un poco
pues todo el caso también. Y creo que en base a estas preguntas, pues hay cuestiones que se cierran o no. El pasado verano de 2023, Daniel Sancho le propone al cirujano pasar unos días juntos en Tailandia. Llevan un año de relación y ambos vuelan miles de kilómetros para encontrarse allí. Se supone que van a pasar unas vacaciones idílicas y que van a aprovechar para hablar pues, de todo tipo de negocios y de pasar unos días de descanso. Y se hospedan, ahí están, en este hotel, en este resort de lujo, en Koh Phangan. Es un enclave paradisiaco. Bueno, este es el Bougainvillea, el Panviman sería el otro hotel al cual acude Daniel Sancho, donde le pide el sombrero del abuelo, ¿no? Que ahora estaba hablando de justo del abuelo, pues fíjate que era justo como esos objetos. Ahora mismo no creo ni siquiera que se acuerde de esas cosas. Con playas de arena blanca, aguas cristalinas. Nada puede salir mal. ¿O sí? Porque Daniel viaja hasta allí unos días antes de que viaje Edwin y lo tiene todo preparado. Parece que está ansioso para que llegue su amigo Edwin Arrieta. Está lloviendo. Mazo, tenemos que esperar un poco para movernos. Nos tomamos algo aquí. Koh Phangan te va a recibir abriéndose el cielo. Sí, son bendiciones. Pues días después parece que a Edwin... Bueno, mensajes que a mucha gente le parecen también raros, aunque obviamente es que cuando algo te parece raro, ya todo lo que venga después te lo va a seguir pareciendo, ¿no? En cuanto a este caso. Después de leer también muchísimos de vuestros comentarios en los últimos vídeos, que han sido un montón, por ejemplo... o sea, una seguidora nos decía: hay muchos escenarios que a mí tampoco me cuadran, hay algo de verdad y algo de mentira en ambas versiones. Supongo que se refiere a las versiones entre lo que dice Daniel Sancho y lo que dice la policía tailandesa, que es lo que hizo el propio Sancho, ¿no? Y básicamente termina el comentario diciéndome: este caso me da muchísima curiosidad exactamente por estas incongruencias. Ojalá algún día salgan más detalles que esclarezcan más el caso. Pues yo creo que estamos un poco muchos en esta tesitura, ¿no? En donde, vale, sí, no, nos creemos algunas cosas, nos las creemos, y hay otras que tenemos ahí la duda de realmente pasó de esta forma. ¿Realmente fue este el hotel? ¿Fue esta la forma en la que llega el señor Arrieta y así sucede todo? Hay así alguna de estas cuestiones que creo que muchos nos planteamos, y viendo vuestros comentarios veo que la mayoría de vosotros sinceramente sí que lo tenéis pues prácticamente igual que yo. Se le ha tragado la tierra. Su familia no sabe nada de él y Darlene, que es su hermana, ve por redes sociales con quién está el cirujano. Ve que es Daniel Sancho y decide escribirle. Le escribo: hola, ¿cómo estás? Estoy preocupada por mi hermano, tú sabes algo de mi hermano, que no aparece, le escribo, no responde llamadas. Entonces él lo que me responde es que sí, que él se vio con mi hermano, estuvieron en la playa y que de ahí le perdió el rastro. José María Benito, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido a Expertos del Crimen. ¿Qué tal, David? Muy buenas. Para la familia de Edwin Arrieta, el primer sospechoso ya empieza a ser, yo creo que desde el primer momento, Daniel Sancho, porque claro, hombre, si has ido con una persona, has quedado con él, has puesto fotografías con él y de repente te dicen dónde está y tú no sabes nada, empiezas a sospechar ya de él. Claro, y además da una explicación Daniel Sancho muy poco convincente. No sé dónde está, estuvimos en la playa, se fue y no he vuelto a saber desde entonces nada de él. Claro, es cuando la hermana le conmina a que acuda a comisaría y denuncie su desaparición. Y ahí es donde se inicia todo el proceso en el que estamos ahora. Precisamente estamos viendo esa conversación entre Daniel Sancho y Darlene, la hermana de Edwin, que lo hacen por redes sociales, en el que él dice efectivamente que él tampoco sabe nada de él, que estuvimos en la playa, pero se fue solo. Claro, ella empieza a flipar. ¿Pero qué dices, Dios mío? ¿Pero dónde puede estar? Nada, no tengo ni idea, le he llamado 1000 veces, no hay manera de dar con él. Y ella, Dios mío, ella se teme ya lo peor. Sí. Pero yo creo que tiene un poco la mosca detrás de la oreja.
yo sé que este tío algo está ocultando. Sí, no sospecha directamente de Daniel Sancho, en un principio no le culpa de esa desaparición, pero sí le dice, vete a comisaría y cuenta lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque, insisto, es una versión poco verosímil. Hemos venido juntos, nos hospedamos juntos, hemos ido a la playa juntos, hemos desayunado juntos y de repente él se ha ido y no sé nada más de él, no le localizo, le llamo y no me coge el teléfono, le escribo y no me contesta. Evidentemente ella dice, aquí algo ha pasado y seguramente tú sí sabes dónde está o puedes aportar algún dato, y por eso le dice, vete a comisaría y denuncia su desaparición. Y eso es lo que hace Daniel Sancho. Va a la comisaría y denuncia. Y ahí empieza ya un poco el principio de su final. Vean. Vengo a la policía a denunciar la desaparición. A ver, ya es bastante llamativo el cómo la hermana pues se pone en contacto aquí con Daniel Sancho, hace una búsqueda entre los contactos, finalmente sabe, según lo que ella contaba en ese instante, no sé si realmente esto sucede así o es de otra forma, y en realidad pues al hablar con varios periodistas pues contó como esta versión de cómo encuentra al propio Daniel Sancho, pero le dice que vaya a denunciar la desaparición, etcétera, y a mí siempre me resultó como muy llamativo que había pasado poco tiempo, ¿no? Para realmente un señor de 44, 45 años, creo que tenía Edwin Arrieta, en una isla paradisíaca que literalmente podía estar en cualquier lado, ¿no? Que ya intenten como ponerse en búsqueda, ¿no? de este señor. Pero bueno, fue una buena medida, una medida preventiva de si algo le podía haber pasado, y finalmente sí que le había pasado algo, la verdad. De mi amigo Edwin. El 2 de agosto llevé mi moto al puerto para recoger a Edwin. Él se sentó en la parte trasera y fuimos a un bar para comer. Y nos quedamos ahí durante 2 horas. Sobre las 20 horas, Edwin y yo fuimos a otro bar A ver, esta declaración que estamos viendo aquí ya no cuadra con el relato de la policía tailandesa, que dice que lo recoge y literalmente a los 10 minutos prácticamente ya están en el bungalow, o sea, y a los 5 minutos ya es el crimen. Entonces, aquí estamos viendo sobre las 8 de la tarde, o sea, ¿cómo que sobre las 8 de la tarde? Llega a las 4 y a las 5 y media dicen que se produce el crimen, o sea, según la declaración de Daniel Sancho, dicen que fueron a tomar algo, que fueron a un restaurante. Yo sinceramente creo que esta declaración de Daniel Sancho es verdad. O sea, yo creo que es real esto. Creo que ellos fueron a algún lado. Algo pasó en algún lado, pero creo que sí, que a algún lado fueron. O sea, el señor Arrieta estuvo... Porque aparte hay una declaración de una amiga que dice que hay un vídeo en la playa del señor Arrieta. ¿Dónde había sido esto? ¿Fue esperando algún barco en otra isla? ¿Fue en otro lugar? ¿Fue en la misma isla de Koh Phangan, donde luego sucede su crimen? ¿Estuvo en alguna playa en esta isla? Bueno, son algunas preguntas que yo también me hago porque no está muy claro, ¿no? Realmente las últimas imágenes que hay del señor Arrieta en la isla son las que filtra la policía tailandesa de ellos dos en moto, justo lo mismo que pasó con Artur Segarra y David Bernat. Yo personalmente creo que no, creo que esta declaración de Sancho es real. O sea, yo creo que sí que fueron a algún lado, que estuvieron en algún bar, etcétera, ¿no? De hecho, se pensaba que habían ido al Dodds, ¿no? Porque ellos como que aparecen, ¿no?, en una imagen por allí. Y pienso que allí pudieron haber ido, ¿no?, a ese bar que bueno, es bastante famoso, que está cerca del puerto, y creo que sí que pudieron haber ido ahí. Y yo fuimos a otro bar a tomar algo. Sobre la 1:30 de la madrugada perdí de vista a Edwin. Intenté buscarle y no le encontré. Por la mañana intenté conectar con Edwin, pero sin éxito, por eso vine a la policía. ¿Cómo te has hecho las heridas en el cuerpo? Fui a dar un paseo a la playa. La herida en el dedo derecho es porque me corté con una roca. Fíjense que ya la policía ya empieza a preguntar, y esas heridas ya empieza a sospechar. No cree el relato de Daniel y él ya teme lo peor. Sabe que está en el punto de mira y quizá por eso intenta disimular, y lo que hace es mandar mensajes a su amigo que está desaparecido. Estoy muy preocupado. Hace horas que no te veo. Llevabas todas tus cosas, el dinero, el móvil. Voy a tener que llamar a la policía. Voy para el hotel. Por Dios, espero que estés ahí y que simplemente hayas perdido el móvil. Bueno, es raro porque, si no me equivoco, los mensajes de Sancho aquí, estos que están mostrando, son antes de que él vaya a la policía, ¿no? Entonces,
¿por qué él manda justo estos mensajes? Porque la hermana empieza a hablar con él y ya a preguntarle, y en ese momento él dice, bueno, pues voy a enviar estos mensajes como ¿para quién o para qué, no? O sea, por si me van a mirar el teléfono o algo así. ¿Tiene algún sentido de alguna forma eso? Estaba haciendo una coartada justo en ese momento, pero antes no. No sé, es extraño esto también. Móvil o la bolsa. Tengo miedo. Una clarísima estrategia, ¿no? De hacer ver que está buscándolo, que está preocupado por Edwin. Pero me extraña que, si él ya cree que está en el foco de la investigación, ¿por qué no se va de Tailandia? ¿Por qué no vuelve a España? Yo creo que él no sabía que la policía tailandesa estaba tan preparada como luego hemos visto que lo está en el aspecto de la investigación y cómo llevó la investigación. Él seguro que no sospechaba ni por lo más remoto que podían recabar esas cámaras en la tienda comprando los utensilios y los productos de limpieza. Él seguramente, bueno, pues... Pero también es que es una cosa extrañísima. Él, bueno, planifica los hechos y de repente le mandan 4 mensajes y ya va directamente a la policía a denunciar la desaparición de la persona que supuestamente ha matado y descuartizado justo ese mismo día y que no han pasado ni unas horas, ¿no? Y luego, después de que pase eso, le envía los mensajes al señor Arrieta cuando él ya sabía que había terminado muerto, ¿no? Según lo que finalmente se desdice de... Bueno, se asegura que sucede en este caso. Es como un poco todo incongruente, ¿no? Todas las pruebas que hay de los mensajes antes, después y durante incluso no concuerdan mucho, ¿no? Todas las tuercas aquí. A mí me parece que los engranajes creo que le falta algo, ¿no? Un poco pensaba que iba a aparecer tan pronto restos del cadáver de Edwin Arrieta y yo creo que él estaba tranquilo. Dijo, bueno, yo puedo estar en el foco de la investigación como la última persona que le ha visto, yo voy a colaborar en todo, voy a tratar de mostrarme lo más normal posible y cuando tenga mi billete para volver a España me vuelvo sin ningún problema. Y yo creo que es eso, pecó un poco de inocencia de decir, bueno, yo creo que a pesar de que puedan pensar de que yo sé algo, yo con decir que no sé nada y que efectivamente él se fue y no le he vuelto a ver, estoy salvado, cosa que no sucede así. Fíjate que es curioso que llegue una persona para decirte ha desaparecido mi amigo, no sé nada de él, y la policía lo primero que le pregunta es, ¿y esas heridas que tienes ahí de qué son? Claro. Ya se empieza a mosquear la policía, empieza a sospechar algo, ¿no? Sí, pero a pesar de todo eso, le deja marchar. Es decir, vale, ya sabemos lo que ha sucedido, ha desaparecido tu amigo, tú tienes heridas, ya te tenemos en el foco, pero te dejamos marchar porque no tenemos evidentemente nada más. Pero a las pocas horas ya aparecen, claro, ellos van a recabar esas imágenes de esos centros, de ese centro comercial donde estuvo comprando sus utensilios, se entrevista, aparecen los restos del cadáver de Edwin Arrieta. Esa es la clave, ¿no? Yo creo que es cuando los familiares de Edwin... Y bueno, esto es raro también porque hay fuentes de lo que dice la policía tailandesa. Unos dicen que por un lado dejan marchar a Daniel Sancho en ese momento y otros dicen que no, que realmente lo retienen allí durante todo ese tiempo. Aquí hay también pues una clara pregunta, es o una u otra. O sea, es que no hay más. O lo dejaron marchar o no lo dejaron. Desde Colombia empiezan a sospechar que hay algo más detrás de lo que está contando Sancho, pero esos peores presagios se hacen realidad precisamente como cuando ya se empiezan a encontrar partes del cadáver, que es lo que nos contaba José María. La policía recuerda que Daniel ha denunciado una desaparición, pero sobre todo se acuerda precisamente de eso, de que tenía heridas. Así que, ¿qué hacen cuando ven esas partes del cuerpo? Lo que hacen es intentar localizar a Daniel Sancho. Le dicen que vaya de nuevo a comisaría. Y la primera pregunta es, ¿qué hacían ustedes dos aquí en Tailandia? Hablé con Edwin hace un mes para viajar a Tailandia y visitar Koh Phangan. Edwin quería venir conmigo y por eso reservó la habitación en el hotel para alojarnos juntos. La segunda pregunta es clara. ¿Tienes heridas? ¿Hubo algún problema entre vosotros dos? Cuando llegó Edwin le recogí en el muelle y fuimos al bungalow. Entre las 4 y las 4:30 le dije que quería terminar nuestra relación, pero él intentó tener relaciones sexuales conmigo. Vaya, ya la cosa se empieza a complicar. Lo que había empezado siendo la desaparición de un amigo con el que todo iba bien, ahora ya se convierte en que ha habido una pelea.
Me negué, me levanté y le di un golpe en la cara con toda mi fuerza. Edwin se cayó hacia atrás y su cabeza se aplastó con el lavabo, rompiéndose y sangrando, pero aún estaba consciente. Y siguen tirando del hilo, siguen tirando de la cuerda a los policías y Daniel Sancho no puede soportar más la presión y finalmente se derrumba y confiesa. Edwin agarró mi brazo y me mordió en la mano. Lo lancé fuerte contra el borde del lavabo hasta que quedó inconsciente. Pasó 1 hora. Estuve seguro de que estaba muerto y luego arrastré su cuerpo hasta la ducha. Y no para de hablar, ¿eh? Cuenta todo, hasta los más escabrosos detalles de cómo se deshizo del cuerpo, del cadáver de Edwin Arrieta. Arrastré el cuerpo a la ducha y con agua limpié la sangre. Con un cuchillo y una sierra descuarticé el cuerpo en 17 partes aproximadamente y lo envolví en bolsas de basura y papel film. Las guardé en el frigorífico. Bueno, todo esto es el relato también que la policía tailandesa quiere ir asegurando, ¿no? Viendo todos los puntos que llevaron hacia esto. Y no sé cuánto de real son las declaraciones de Daniel Sancho. Si esta, la anterior, hay varias, ¿no?, declaraciones de Daniel. Y es que es raro porque lo que es la defensa, los abogados de Sancho piden esto, que realmente se pruebe que Daniel Sancho dijo esto, ¿no? Porque realmente hay partes de las declaraciones del acusado que la defensa y el propio Sancho aseguran que él no dijo nunca, ¿no? Entonces hay un... Entre lo que aparece en el sumario, las declaraciones escritas de Daniel, hay cosas que ellos dicen que realmente Daniel Sancho no dice nunca. Incluso él mismo acusó a la policía tailandesa de hacer desaparecer una parte del cuerpo de Edwin. Es que son cosas muy graves, muy heavies, básicamente para eliminar estos agentes de policía eliminasen esta parte del cadáver para perjudicarle de alguna manera o para que ellos en su planteamiento del caso todo encaje, ¿no? Y al final no encaja nada. Esa es la sensación que da el caso, ¿no? Como que quisieron plantear un caso de una forma en una semana, 2, 3, y al final era más grande de lo que ellos pensaban. Esta es la sensación que da desde fuera, ¿no? Luego dijeron que era un error tipográfico, lo de que hicieron desaparecer lo del torso y todo eso, pero es que en el informe se lee que cuando descubren los restos humanos ese 5 o 6, ¿no? Creo que es 6 de agosto, si mal no recuerdo. Dicen que ahí se encuentra la cabeza, los brazos, el torso, varias partes más, ¿no? En esa bolsa de plástico negro que creo que de hecho estaba por aquí la imagen, ¿no? Creo que sí, que salía por aquí al inicio, ¿no? Cuando estaban ahí en las imágenes de los restos, que justo aparece una persona ahí en las rocas y tal. Bueno, creo que lo vimos antes. Pues ahí dicen que aparece todo eso, ¿no? Luego, según lo que decía en el recurso, pues los investigadores habían predeterminado como una especie de narrativa en la cual describían a Daniel Sancho como el autor de unas puñaladas en el pecho, etcétera. Y claro, como realmente esto no sucedió así, los hechos no sucedieron como ellos querían colocarle a Daniel Sancho, pues básicamente hicieron desaparecer el torso del fallecido, que es una auténtica locura, no tiene ningún tipo de sentido. Y esto es lo que finalmente interpreta la defensa que aquí ha pasado. Porque algo ha pasado, seguro. José María, trocear un cuerpo en 17 partes no tiene que ser fácil. No es fácil. Lo que sucede, primero hay que tener conocimientos. Él tenía conocimientos, él era cocinero, había ejercido como cocinero y por lo tanto él sabía cómo desmembrar a una persona, pues igual que se desmembra a un animal, es decir, no tiene mayor misterio, ¿no? Bueno. Su único objetivo era trocearlo la mayor parte posible, las mayores partes posibles. Y esta es la foto que ahora se estaba diciendo, las dos fotos, literal, de las cuales se estaba hablando, de partes que aparece aquí, creo que es un hombro o algo así, la cabeza. Para introducirlo dentro de una bolsa, por cierto, también grabada por la policía cuando lleva esa bolsa en la moto, y deshacerse en diferentes puntos de esos restos del cadáver. Bueno, la verdad es que es bastante largo el programa, lo iremos desgranando también, pero quería que en este vídeo de final de año tuviésemos más cosas y más programas para ir viendo, reaccionando y hablando de este caso, y quería saber qué opináis vosotros.
En el día de hoy volvemos a hablar del caso de Daniel Sancho porque tenemos una entrevista para ver de un investigador policial y en este caso hemos visto muchas cosas, muchas personas opinando, criminológicamente hablando de este caso. Desde España, evidentemente, otros muchos que han ido a Tailandia, que tienen las versiones de los policías de allí. Y obviamente nosotros que hemos estado analizando por aquí cada una de las situaciones que se exponían desde el primer momento. Hoy entrevista que vamos a ver de Óscar Tarruella, que es una persona que estuvo muy involucrada en otros casos bastante famosos en España. Obviamente el más conocido fue el de Mario Biondo, ¿no? Que salió esa docuserie en Netflix y demás que los hacía quedar mal tanto a él como a la familia de Mario Biondo, pero aún así es un respetado investigador policial. Su libro que sacó hablando de estos casos fue una bomba absoluta hace un año y medio atrás, si no me equivoco. Y las últimas noticias que tuvimos del caso Sancho fueron las supuestas coincidencias que había con el caso de Mati Muñoz, que fue esta mujer septagenaria que bueno, la asesinaron en Indonesia. Y bueno, guardaba algunos paralelismos con el caso de Daniel Sancho, o para muchos así lo parecía, ¿no? Aparte fue un caso como justo en agosto, 2 años después, y evidentemente algunos lo llegaban a comparar y así salían algunos medios de comunicación, ¿no? Pero aparte de esto, las otras noticias que tuvimos fueron supuestas declaraciones de Daniel Sancho desde prisión, como diciendo que tenía esperanzas de que se hiciese justicia real, porque en realidad no se le podía juzgar por las apariencias de la primera sentencia, que ahora tenía que haber un nuevo juicio. Y el cómo estaba realmente en esa cárcel de Surat Thani, en la cual, bueno, supuestamente comparte allí celda con otros más de 10 reclusos. Por el momento no se ha vuelto a hablar de este caso, ni siquiera del propio reo español condenado a perpetua en Tailandia. Es uno de los presos, evidentemente, con una pena en un país extranjero más grande actualmente. Y en los documentos o en los nuevos documentos de apelaciones que solicitó la defensa en este tribunal de Tailandia, se solicitó no solo la revisión del fallo, como todos sabéis, sino también una nueva vista oral o incluso la repetición del juicio. En aquellos documentos que comentamos por aquí ya en su momento, se alegaba la existencia de nuevas pruebas, de nuevos testigos, solicitudes de recusación del tribunal. Y esto evidentemente intentaban incluso provocar un traslado del expediente a otro distrito, ¿no? Maniobras legales que evidentemente tenían que ver todo con ese juicio celebrado en Tailandia por el crimen de Edwin Arrieta. Y por otro lado, Ospina lo que decía, para acabar este pequeño resumen, es que no existía ni una sola prueba que avalase la inocencia de Daniel Sancho. Como tal, inocente del todo, ni siquiera su defensa alega esto, ¿no? Como tal, lo que alegan es que él es inocente de la premeditación, que es la parte clave en este juicio, pero inocente de premeditación, crimen, accidente, etcétera, ni siquiera la defensa plantea eso, ¿no? Como otras muchas personas llegan a cuestionarlo. Vamos a ver la entrevista a Óscar Tarruella y ahora seguimos opinando un poco de todo este mediatismo del caso. Cuando hablas de manos negras o de presiones mediáticas o de casos tan mediáticos como estos, quiero hablar del de Daniel Sancho, un caso también en el que pues hay todo un revuelo mediático por quién es su familia, por lo que sucedió, por cómo era él, incluso también por algo que no hemos hablado, pero me gustaría también comentártelo, la belleza del asesino. Cuando el asesino, el malo, es bello o bella, la gente lo ve diferente. Tenemos, puede ver cualquier persona el documental de Ted Bundy, por ejemplo, que es uno de los psicópatas seriales más despiadados que infames que hemos tenido en la historia, y bueno, en Estados Unidos, pero que se han podido estudiar.
Y es un caso muy similar. Tenía hasta fans que se teñían el cabello como las víctimas. Bueno, no creo que el caso de Daniel Sancho sea para nada similar, ni siquiera a este tipo de, no sé, de casos de hibristofilia, ¿no?, que hay en algunos asesinos, sobre todo en los Estados Unidos, ¿no? Esto recuerdo que había pasado con Chris Watts, ¿no?, que le llevaban cartas a prisión. También a raíz de documentales en plataformas muy importantes como Netflix y demás, de ahí salen personas que los ven, que se llegan a enganchar de esa forma enfermiza, sí, obviamente, con este tipo de asesinos, y es algo muy extraño, ¿no? Pero creo que en el caso de Daniel Sancho, que tanto se habló del tema de la hibristofilia y todo eso, para decir que cómo era esto y demás, prácticamente no hubo nada de esto. Hubo personas que se identificaron con lo que supuestamente le pasó a Daniel Sancho y que creen que no se merecía una pena tan grande por lo ocurrido, o que incluso creen que fue un accidente. Eso es lo que pasa en el caso de Daniel Sancho, y por eso hay tanta gente defendiéndolo, entre comillas, no porque él sea guapo, no porque les guste Daniel Sancho. Esto es lo que yo he visto en pantalla. Si he visto filia con Daniel Sancho, pues seguramente la haya habido, ¿no? Creo que hubo unos tweets y un grupo, etcétera, como muy muy reducido, algo prácticamente que no era nada, ¿no? Sino más bien lo que hay del caso de Daniel Sancho, y remato con esto, son personas que no se creen la versión oficial de los hechos desde Tailandia, que hay pruebas que no se consiguieron de la mejor manera, y que otros que sí pueden llegar a creer la versión de que todo fue un accidente. Es enfermizo. La gente está loca, tío. Sí, directamente ¿no? Sí. Eso es un desequilibrio, vamos, o sea, eso no es ni normal. Y es más, que se genera un halo de... como si fueran fans, realmente, ¿sabes? De alguien que es un asesino, en este caso, ¿no? Recuerdo un hombre todo tatuado que estaba recibiendo el veredicto de, pues no sé si era... sí. No sé si era pena de muerte, y iba todo tatuado y estaba como medio sonriendo, y hubo un movimiento incluso en internet de decir, no lo matéis porque es que es muy guapo. De hecho hubo uno también que lo hicieron modelo. Bueno, claro. Que había atracado, hecho de todo, y el tío con las fotos judiciales después ahora hace campañas mundiales, ¿no? En el caso de Daniel Sancho, a ver, yo puedo entender a un padre que quiera hacer lo que pueda por un hijo, yo lo puedo entender perfectamente. Incluso con testimonios que hubo, ¿no?, de información de la persona que fue asesinada, también que si, por mucho que quieras poner en duda la honorabilidad del asesinado, lo siento, pero no se puede quitar el peso que tiene lo que hizo. Ya. Ahora, bueno, fíjate que es importante esto que está aquí remarcando Óscar Tarruella, porque ha habido otros muchos casos, ahora no me viene a la cabeza, pero nosotros comentamos algunos por aquí, en los cuales hay también mucha polémica de si realmente la víctima habría cometido un acto antes de su muerte más terrible que lo que podría, o sea, que podría haber enfrentado psicológicamente el victimario para llegar a acabar con esa persona, ¿no? Aquí hablamos evidentemente de Edwin Arrieta. Esto es lo que quiso plantear la defensa en alguno de los momentos. Me está recordando a lo mejor un poco todo este punto al caso de los hermanos Menéndez, que nosotros también hablamos un montón por aquí, y hay mucha polémica también con eso, ¿no? No sé si... Evidentemente en el de los Menéndez creo que hubo más pruebas para apuntar a que en este caso las víctimas, que eran los padres, habían abusado de sus hijos, ¿no? Que es algo terrible, pero evidentemente lo que dice Daniel Sancho tampoco es poco, ¿no? Como tal.
obviamente todos sabemos lo que ocurrió, o sea, lo que hizo Daniel Sancho, que es un acto terrible, como dice por aquí Óscar Tarruella, que no se le puede quitar peso porque es una barbaridad lo que llegó a hacer. Pero, ¿por qué lo hizo? ¿Cuál fue el motivo, no? Y en el caso de los Menéndez, también, realmente el motivo era el dinero. En el caso de Daniel Sancho, el motivo era el dinero. Por eso sí, yo preguntaría, no sé, a tus oyentes si ellos tenían duda de que no iba a ser ejecutado, porque yo no tenía ninguna duda. De que no lo iban a ejecutar. ¿Precisamente por la presión mediática? ¿O por qué? A ver, ya es difícil hoy en día que en un sitio como Tailandia, que es un destino turístico, y lamentablemente también sabemos un destino para un tipo de turismo muy oscuro también, hacia menores. Yo tenía clarísimo de que además siendo el hijo de un famoso no iba a ser ejecutado. Yo lo tenía claro. Es verdad que el turismo oscuro que hay en Tailandia es terrible, pero con todo, O sea, con tema animales, prostitut, menores, absolutamente todo. Nosotros hicimos por aquí una entrevista a un experto en seguridad en Tailandia, creo que son 2 o 3, si no me equivoco, 3 entrevistas brutales que le habíamos hecho a esa persona, que cuenta todo lo que hay en Tailandia, ¿no? Lo desengrasa de la mejor manera posible. Y evidentemente nosotros, a raíz del caso de Daniel Sancho, queríamos saber también un poco cómo funcionaban las cosas allí, cómo era, ¿no? Cosas que evidentemente no se hablan en televisión. Y todo lo demás es un circo. Y que lo siento, que el principal investigador tenga el mote de Big Joke, la verdad, a mí tampoco me da ninguna confianza de un trabajo bien hecho. Ahora, las pruebas eran aplastantes. ¿Vale? Lo otro, para mí, es un juego un juego televisivo prácticamente, ¿sabes? Que da audiencia. Sí, y ya está. Yeah. Y genera esa tensión de que aquí en este país, tratándose de Tailandia, quiero decir, tienen muy mano dura y tal. Bueno, estaba claro que no iba a haber una ejecución. Quiero volver a un momento. A ver, el tema de la ejecución como tal, ya se sabía que no iba a pasar. Aparte, el fiscal, creo que le habían hecho una entrevista, ¿no? A este fiscal que iba a tratar el caso de Daniel Sancho, que decía que ya estaba bastante mal visto. De hecho, hay un porcentaje bastante amplio para quitar el tema de la pena de muerte. Pero pena de muerte como tal parece que sí que va a seguir habiendo en Tailandia, pero ejecuciones no hay desde hace muchísimo tiempo, ¿no? No sé si la última había sido en el año 2008, ¿no? Si no me equivoco. De hecho, el otro español condenado a muerte había sido Artur Segarra. Tampoco fue ejecutado. A colación de este tema, en el que tú hablabas del momento antes de hacerlo, ¿no? De tomar la decisión correcta o la mala. Sí. ¿No? Decir, no voy a hacerlo. O voy a hacerlo. Claro. En ese momento de decisión, tú como profesional del crimen, no que tú lo comentas, sino que lo investigas, ¿qué puedes...? O sea, no sé, ¿podía haberse frenado eso? ¿No? ¿Está preso de la ira y de una... bioquímicamente es como imposible? Es difícil de creer cuando el día antes, o creo que era el día antes, ¿no? Que compró cuchillos y demás. Yeah. Y es que la premeditación es lo que es como más crudo incluso. Cuando hay, ¿no? premeditación, lo siento. O sea, vale, que tus abogados tienen todo el derecho del mundo, que para algo son abogados, de intentar defender con todas las herramientas que estén a su disposición. Pero vamos, cuando hay una predisposición tan clave, yo creo que eso era un asesinato. Está claro. No era un homicidio en caliente. Entonces... Y eso cambia mucho
la pena. Homicidio a asesinato. Sí, normalmente sí. A ver, dependiendo que cada país varía. Pero bueno, en este juicio de Daniel Sancho realmente era la clave el tema de la premeditación. Pero aún así sustentamos toda la premeditación en una compra de unos artilugios, no sé. Es que, como siempre decimos, es como que parece que faltaban cosas, ¿no? Para llegar hasta ahí. Pero sí. Hay un caso, por ejemplo, que ahora se puede ver en una de las plataformas que me pareció muy curioso. Me hablaron de él y dije, ostras, vale la pena verse. Y es el de los hermanos Menéndez. ¿Te suena? Sí. A ver, que son mellizos, son gemelos, ¿no? Sí, pero a ver quién hay. Mira, a raíz de lo que estaba diciendo yo del caso de Daniel Sancho, que me recordaba un poco en cuanto a la opinión que soltó por aquí Óscar Tarruella, ahora justo le vino a la mente el caso de los Menéndez. Fijaos, cómo funciona eso. Ahí sí quien no se pone empáticamente en la piel de estos chicos. Cuéntanos la historia, porque la tengo ahí en el... Claro, a ver, lo único que jugó en su contra fueron dos factores. Uno, que cuando asesinan a sus padres, que la gente, bueno, para quien no lo sepa, eran dos. Sí, o sea, los hermanos Menéndez asesinaron a sus padres en el 89, si no me equivoco. El padre era un productor de música bastante conocido. De hecho, luego tuvo denuncias de un grupo de adolescentes llamado Menudo. Y de ahí vienen nuevas pruebas para asegurar que los hermanos Menéndez, Lyle y Eric, asesinaron a sus padres porque básicamente el padre era un abusador de sus hijos desde que ellos tenían uso de razón, prácticamente hasta los 18 años, si no me equivoco, creo que tenían 18 y 20, ¿no? Cuando terminaron con sus padres, ¿no? Y hay multitud de pruebas que se emitieron, ¿no? En ese juicio, fotografías muy extrañas de los menores, marcas, todo tipo de consideraciones que llevaban a pensar que los niños eran abusados. Y como os digo, también lesiones, ansiedad, no sé, todo tipo de dolencias y afecciones que tenían los dos chicos, Lyle y Eric, daban a pensar que algo les estaba pasando. Y evidentemente lo que ellos cuentan para terminar con sus padres es que la madre incluso llegó a participar en alguno de los actos ya cuando ya estaba totalmente ida con todo lo que estaba pasando en esa casa de millonarios, que esto sí que hay que decirlo. Pero vamos a ver lo que cuenta Óscar Tarruella sobre esto en relación a qué relación cree que hay con el caso Sancho. Supiera, el padre era un productor muy famoso de Estados Unidos. Y en el seno de esa familia, la gente no lo sabía, pero habían abusos muy graves del padre hacia los hijos. Okay. Y crecieron con todo tipo de abusos sexuales y de todo tipo y agresiones muy graves. Parece ser que además la madre lo consentía. O al menos es lo que apunta. Bueno, llega un día en el que alcanzan la mayoría de edad y uno habla con el otro y al ver que todavía están sucediendo estos abusos, incluso haber intentado irse a la universidad para alejarse del seno familiar, al final se van a comprar un día antes unas escopetas con premeditación y acaban con su vida, con la vida de los dos. Empiezas a ver el documental, está muy bien hacer el ejercicio de verlo porque al principio todo parece que es tiranía hacia ellos porque cuando mueren empiezan a comprarse cosas, ¿sabes? Viven una vida de lujo. Eso es. Pero luego cuando ya empieza a destriparse toda la verdad y ves la monstruosidad que era ese hombre, de verdad, a ver quién en su lugar no habría hecho lo que hicieron. Yo no lo sé. O sea, ¿quién puede decir no, estoy seguro de que no lo habría hecho? Lo siento, pero no es tan fácil, ¿eh? Yo les recomiendo que lo vean porque es
es una pasada. Es decir, te cambia el... De hecho, hay muchísimas personas, cuentas, familiares de los propios chicos y familiares de las víctimas en este caso, que piden la absolución de los hermanos Menéndez, ¿no? Entonces, obviamente hay otras personas que no, o sea, que ven que no guarda relación, que realmente tienen una opinión totalmente contraria a la libertad de los hermanos, pero otros muchos, y después de ver estos documentales le cambia la percepción de lo que es este crimen por completo. El punto de vista. ¿Se puede empatizar con el crimen más atroz? Yo empaticé, por ejemplo, con estos hermanos. Y vale que luego es una barbaridad, ¿no? O sea, que les vaciaron ahí los cartuchos, pero yo empaticé. Y no soy una persona ni partidaria de la pena de muerte masivamente, ni estas cosas que se hacen en Estados Unidos tan yo no tendría una persona así sabiendo que lo vas a ejecutar en el corredor de la muerte no sé cuántos años. Entonces, para eso ya lo tienes en cadena perpetua y ya está, ¿no? Uh-huh. No sé, cada uno lo verá como lo vea. Pero realmente este caso tuvo dos factores. Este que te digo del gastar y opulencia, y el segundo, que justo cuando iban a celebrarse el segundo juicio, porque el primero lo anularon la prueba de que ellos habían sido abusados. O sea, ya sin eso ¿qué defensa tienen? Claro. Y justo explotó la persecución de O.J. Simpson. Uh-huh. O sea, no tuvieron... Mediáticamente para abajo. No tuvieron oportunidad ninguna. Ya. Yeah. O sea, que la medida... Bueno, pues fíjate que hablando de Daniel Sancho, se lleva, como os digo, al caso de los hermanos Menéndez, y te hace aquí como un paralelismo prácticamente sin querer, aunque no estoy diciendo que sea lo mismo para nada, pero con las palabras y lo que te da a entender es que muchas personas pueden llegar a empatizar con Daniel Sancho, como os decía, de la misma manera que Óscar Tarruella lo hace con el caso de los hermanos Menéndez, siendo casos muy distintos y seguramente teniendo que ver cada prueba, cada cosa, qué es lo que pasó, los momentos antes, porque evidentemente de la relación de Arrieta y de Sancho tenemos como muy poca cosa, ¿no? Realmente no sabemos tanto, ¿no? O sea, nos faltan realmente datos, ¿no? O mensajes o cosas que pasaban o que se enviaban o problemas que ellos hubiesen tenido para llegar a esa ejecución final supuestamente del propio Sancho. Como siempre os pregunto a vosotros qué pensáis, os dejo con más noticias del caso. No paran de salir informaciones del caso de Daniel Sancho, está todo en un bucle bastante enorme entre abogados de una parte, de otra, incluso rencillas familiares podemos llegar a decir, y que están muy enfadados desde un lado y de otro. Por un lado están enfadados Rodolfo Sancho y Marcos García Montes y han hecho un comunicado hace unas horas donde dicen que realmente se desmiente absolutamente lo que dijo su abogado Marcos García Montes de que tenía muchos privilegios y demás, esas declaraciones que salían en un medio de comunicación bastante importante de España, diciendo que realmente no eran ciertas. O sea, emitía un comunicado en el día de ayer el despacho de Montes para asegurar y frenar que las últimas informaciones no eran ciertas. Se hablaba de un supuesto enfado de Daniel Sancho, esas declaraciones del letrado que no le habrían sentado nada bien. Esta era la noticia posterior y donde absolutamente todos estábamos flipando, y sabemos que el hijo de Rodolfo Sancho estaba en una cárcel bastante problemática, entonces que estaba solo, etcétera. Alguna de las cosas que nosotros ya cuando vimos las declaraciones me parecía que no tenía ningún tipo de sentido, ¿no? Sobre ese supuesto trato de favor, sobre esas informaciones verídicas
sobre esas informaciones que hablaban de un supuesto trato de favor que estaría recibiendo Daniel Sancho en la cárcel, y es ahí cuando sale un escrito para matizar lo que se está diciendo, ¿no? Y ese comunicado, el texto que no solo lo firma el abogado que vela por los intereses judiciales de Sancho, sino también por su propio padre, Rodolfo Sancho. Esto es un detalle bastante grande porque Rodolfo y el abogado García Montes manifiestan que han contactado por videoconferencia esta mañana justo con Daniel Sancho en la prisión de Tailandia y les confirma que no son ciertas las manifestaciones que publicaron sobre ese tipo de controversias y que estaría como muy cabreado con su abogado García Montes, que no ha mantenido ninguna entrevista con ningún periodista o con otra persona y que entonces, por lo tanto, serían falsas. Y el comunicado de prensa de Rodolfo y su letrado dice: los abajo firmantes manifiestan su profundo disgusto y pesar por la publicación de noticias que carecen de verosimilitud. Obviamente, el espacio en el que ayer en Tardear, que luego lo veremos, hablaban de hacía hincapié en lo publicado por Vanitatis en conversación supuestamente con Marcos García Montes, donde se rescataban declaraciones como: Daniel Sancho está fantástico, Daniel está en una celda para él solo, a Daniel le dejan hacer y decir lo que quiera sin ningún tipo de censura, está muy bien, Daniel ocupa gran parte de su tiempo en escribir sus memorias, y estas afirmaciones ahora se desmienten, ¿no? Con este comunicado. ¿Qué es lo que ha pasado aquí con estos medios de comunicación? ¿Están intentando hacer una guerra inexistente en realidad? Nos llama muchísimo la atención si realmente todo esto es falso. Es un auténtico escándalo televisivo y un circo sin precedentes. Aún así, yo supongo que le habrán hecho algún tipo de entrevista a García Montes y Vanitatis como que ha cogido ciertas frases, ciertas palabras y tal, a lo mejor las ha puesto de una forma un poco llamativa, y en realidad García Montes no era justo lo que quería decir, porque si realmente ha dicho todo eso, la ha cagado, o sea, tremendamente, porque es que es tremendo lo que se publicaba, ¿no? Entonces, sinceramente, vamos a seguir viendo qué es lo que pasa, pero en este comunicado Rodolfo y Marcos pues manifiestan todo esto, que contactan con Daniel Sancho, que Daniel le dice que todo esto es mentira, pero aparte de que sea mentira eso, queremos saber si es mentira la entrevista completa a García Montes. ¿Está grabada? ¿Hay alguna forma de saber si son falsas las manifestaciones o publicaron algo que realmente el letrado nunca dijo? ¿Y cómo es posible que medios de comunicación de España, por lo menos en 15 o 20 medios, publicasen una supuesta entrevista a Marcos García Montes que supuestamente ahora se asegura que es falsa? Es que es de locos lo que estamos viendo con el caso Sancho, lo vimos antes y ahora otra vez. Vamos a ver ahora la exclusiva de Silvia Bronchalo, primera vez que habla en televisión, que no sea un comunicado por una abogada, etc. Va a ser ahora, vamos a tenerlo aquí. En Ana Rosa ha estado, y bueno, esto nos sirve como para ver un poco cómo está Daniel Sancho dentro de prisión, desde una voz que lo ve, que ha hablado con él durante mucho tiempo, creo que 1 o 2 veces por semana, creo que dice en la entrevista, y según lo que hemos sabido, y también para saber que realmente Silvia como que estaba hablando con este periodista, ¿no? Aquí en Tardear tienen especial relevancia. No sé si los reconocen. Son Silvia Bronchalo y su hijo Daniel Sancho, pues en uno de sus días felices, ¿no? Brutal, ¿eh? Estas fotos no habían salido nunca. Me llama la atención que realmente como una de las dos partes de los familiares hayan como filtrado fotos íntimas de Daniel Sancho en este momento, como que nunca antes se había hecho, y eso sí que me llama la atención para la exclusiva. Evidentemente esto es una exclusiva, o sea, aquí Silvia Bronchalo pues se habrá llevado algún tipo de porcentaje por esto, ¿no? Porque vemos que hay fotos, vemos que hay un titular, hay una conversación telefónica que se vende. No sé, a mí me llama la atención esto, porque nunca antes lo había hecho, ¿no? Ella. Antes de todo este terrible suceso. Y hoy, cuando se cumplen 2 años del brutal crimen contra Edwin Arrieta, que mantiene, por supuesto, en prisión a Daniel Sancho, Alejandro, buenas tardes. Tú has podido hablar con la madre, con Silvia Bronchalo.
es importante y enhorabuena por esta entrevista, porque Silvia, ya sabemos todos, no es muy dado a concederlas. Bueno, hemos hablado esta mañana, Verónica, hemos escuchado un avance justo antes de irnos a publicidad y bueno, me ha atendido 10 minutos, pero 10 minutos que han dado para mucho, porque yo en estos 10 minutos de tiempo que me ha concedido le he preguntado por todo. ¿Cómo está Daniel Sancho viviendo pues esta nueva vida en prisión? Sobre todo por lo que hablábamos, ¿no?, estos días. Le he preguntado por esos famosos privilegios sobre los que apuntó su abogado Marcos García Montes. También le he preguntado, por supuesto, por este recurso del que está pendiente de resolver la Corte de Samui. ¿Qué va a pasar? ¿Va a repetirse el juicio? ¿No se va a repetir? ¿Cómo se muestra Daniel con respecto a ese tema? Y también le he preguntado por la indemnización que debe pagar a la familia de Edwin Arrieta. Desde Tardear, como les venimos contando, hemos podido hablar con Silvia Bronchalo en exclusiva. Nos ha contado cómo está Daniel, eso es muy importante, cómo está Daniel en prisión, cómo está siendo su día a día entre rejas. Vamos a escucharla por primera vez. Daniel está bien, han pasado 2 años y es verdad que esta semana está siendo un poco revuelta con algunas informaciones y cosas que salen, pero bueno, en general bien, tiene sus días. Bueno, y vemos que está como medio cortada la charla telefónica. Siempre se hace esto con el tema de las exclusivas porque, a ver, dicen que hablaron 10 minutos, pero realmente lo que va a salir aquí serán, no sé, 1 minuto como mucho, ¿no? Y está cortada toda la llamada para sacar ciertas exclusivas. No sé si mañana sacarán una parte 2 o algo así, o lo dejarán o lo usarán para hacer más exclusivas o titulares dentro de 3 días o algo así, porque sabemos cómo funciona esto de los medios y aquí lo vemos, ¿no? Un día se estará mejor y otro día se estará peor, igual que cualquier persona. No tiene ningún problema ni ningún conflicto. Sí he escuchado que decían que tenía algún privilegio y no entiendo que no tiene ningún privilegio. Verme en una celda con más presos. Bueno, aquí desmiente la información de que estaba solo en una celda, que no tiene privilegios y que bueno, que duerme con muchísimos presos, ¿no? Decían que hasta 12 personas dentro de una celda, una locura total eso, ¿eh? A ver, es que la gente que decía que Daniel Sancho estaba en un palacio o algo así, es que no tiene ningún tipo de sentido pensar en eso, ¿no? Y me llama la atención eso decían, ¿no?, que tendría algún privilegio. Obviamente no cita a Marcos García Montes porque la información viene de él. O sea, él es el que supuestamente por una entrevista del letrado de Daniel Sancho se asegura ciertas cosas que no son ciertas. Entonces podemos llegar a decir que la supuesta entrevista a Daniel Sancho que salía hace tan solo unos días en los medios venía precedida de esta exclusiva de Silvia Bronchalo, porque literalmente es un poco lo que se dice en esa supuesta entrevista a Daniel, ¿no? Si estuviera en una celda para él solo sería porque está en una celda de castigo únicamente y eso no ha ocurrido. O sea, hace la vida que hacen todos los presos ahí, se levantan, rezan, cuentan diariamente varias veces y hace sus 3 comidas al día y bueno, pues el tiempo que están ahí pues está leyendo o practicando Muay Thai. ¿Tú también te comunicas con Daniel? Sí, yo me comunico una vez a la semana con Dani desde hace meses. Hay que ver. Bueno, una vez a la semana, creo que más o menos se decía, ¿no?, que tenían ese, o sea, como de hablar con él entre un psicólogo, que creo que lo trataba hasta 2 veces a la semana, con su padre, con abogados y también con su madre, ¿no?, una vez a la semana. Es la entereza que siempre ha mostrado Silvia. Las poquitas veces que la hemos escuchado. Las poquitas veces, por eso este testimonio tiene mucho valor en este momento. Y me sorprende eso, la entereza con la que lleva este drama, porque no deja de ser un drama para una madre. La entereza, pero en ocasiones, ya te digo, ha sido una conversación muy breve, ha ocurrido hace poco rato, pero ella se emociona y en algún momento le cuesta hasta articular palabras y acabar las frases, y sobre todo porque es muy prudente. Ella no quiere decir nada que pueda perjudicar en ningún caso a su hijo, y deja muy claro, y lo vamos a escuchar a continuación, algo que a mí me impacta mucho, es que yo del tema legal no tengo ni idea.